lluviosa en la ciudad de París, que está ya sobre el pasado del mediodía, con casi 20 grados y por lo menos por lo que veo en este momento, mucha lluvia. Ahí está nuestro queridísimo amigo Juan Dillon, que hoy me reencuentro con él. Juan querido, un abrazo, buen día. Marcelo, buen día, y a todo el equipo, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Un abrazo, buen día. Bueno, horrible está, espantoso, espantoso. Además, ya empiezan a caer las hojas sobre el pavimento y las calles, así que presumimos el otoño, Marcelo, lo cual me pone de mal humor. Sí, me imagino. Yo estaría igual que vos en tu lugar. Bueno, te voy a plantear un tema que no tiene estrictamente que ver con lo que estamos hablando, pero me parece que es algo que se viene, tratando de conectar algunas cosas que vos me contaste esta mañana y ayer, cosas que hemos visto en Francia, que estamos viendo en Italia, que estamos empezando a ver en Argentina, con un intento del gobernador Kicillof de colocar una suerte de pasaporte sanitario para entrar a los bares y restaurantes, algo que está pasando en Estados Unidos, que gente que tiene que ir a trabajar va a tener que vacunarse. ¿No te da la impresión de que estamos yendo a un intento de vacunación obligatoria? Es, Marcelo, absolutamente. Es el camino que encuentran las autoridades sanitarias. Vos lo decías, Grecia, Reino Unido, Francia, España, hay varias comunidades que ya se lo están solicitando incluso al Supremo Constitucional para que decida. Italia empieza finalmente el 6 de agosto con un modelo distinto, quizás parecido al que quiere imponer Kicillof, que obviamente tiene que ver con que hay una sola dosis en la Argentina. Esto es para entrar a los bares. En el caso de Italia, con una vacuna podés entrar a un bar. En una situación que tiene que ver, obviamente, Marcelo, con el número de personas que no se acercan a la vacunación, que tampoco hay que decirlo, son demasiados mirando el número de las personas que han recibido una vacuna en la Unión Europea. O sea, estrictamente de ese número, ese 70% de la población, ya tiene al menos una vacuna, por cual uno tiene que inferir que la segunda vacuna se la va a dar en el correr de los próximos 1 o 2 meses. El problema es sobre un 15%, algunos dicen, de la población, que es la que generaría que no se logre la plenitud, si querés, del famoso número de la inmunidad de rebaño. Ahora, fíjate, perdón, Juan, que ha habido protestas significativas en varios lugares del mundo, en Italia y en Francia particularmente, como previendo la vacunación obligatoria o los pases sanitarios, ¿no? Sí, ha habido, hubo en Francia los últimos fines de semana, hubo en Italia en los últimos días, en Bélgica también hubo movimientos en contra también muy fuertes. Es decir, la situación además se mezcla, Marcelo, con una agitación, si querés, de los sectores de ultraderecha, básicamente, que utilizan, como en el caso también, la ultraizquierda, el caso de los chalecos amarillos, de utilizar y, si querés, posicionarse sobre algunas, incluso que podrían ser, uno podría respetar algunas posiciones que tengan que ver con religión, con temas médicos, con temas personales, pero se está dando en el marco también, Marcelo, de una situación donde hay muchas elecciones el año que viene, Alemania también hay elecciones este año, con lo cual todo absolutamente se mezcla. Sí. Bueno, vi por lo que me contaste hoy súper temprano que la situación británica, que ha sido la peor de las europeas, sin lugar a duda, estaría mejorando. Los datos, por lo menos de las últimas 3 semanas, hablan de una caída de la incidencia y, lógicamente, también de los casos. Y la observación que hacen los expertos en el Reino Unido es que estarían estabilizados tanto las hospitalizaciones, si bien crecieron, pero no en el número que se dieron contagios en la 4ª o 3ª ola, con obviamente hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos y básicamente después en mortalidad. Incluso esta mañana Neil Ferguson, que es uno de los expertos del Imperial College más importantes que tiene Londres, ha dicho, y sorprendió esto a la prensa británica, que en octubre habría otra realidad en el Reino Unido. Y digo octubre porque eso infiere invierno, ¿no? Invierno en el Reino Unido, y está hablando de, una situación tranquila en términos de lo que se pensaba. Recordá que hace
un mes se hablaba de 100.000 casos en el Reino Unido por día, y hoy estarían diciendo que esa situación, en virtud de las vacunas, no se daría. Así que sería un excelente dato. El mundo financiero también está mirando eso, hay mucha preocupación por ese lado también. Claro. Estamos de vuelta, viste, Juan, como hablamos en alguna otra oportunidad, en uno de esos momentos. En el limbo. En uno de esos momentos donde no está claro si estamos yendo o estamos volviendo. Viste, hay momentos en que parecía que todo se hundía, momentos en que parecía que el mundo salía, y otra vez estamos en esto que vos definiste en algún momento, y yo me lo anoté en la cabeza, de que no estamos claros para dónde estamos yendo. No, en el limbo, te diría. Viste que incluso el Vaticano ha discutido y ya no existe más el limbo. Creo que estamos en esa situación. La pandemia del limbo, estamos absolutamente perdidos. Hay pocas certezas, pero creo que hay que mirar con mucho detalle realmente los datos para hacer un análisis, una conclusión. Y claramente, cuando se empiezan a ver esos datos que empiezan a mezclarse de hospitalizaciones, muertes, vacunación, quiénes llegan a los hospitales, en qué situación, cómo están ocupados los hospitales hoy, incluso también los hospitales están sofocados en Europa en las guardias, Marcelo, básicamente. No estoy diciendo que no haya situación de estrés en las camas de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque hay otros síntomas de coronavirus. Llega gente joven con otras patologías, otros cuadros. Esto significa en la guardia o en la primera línea de hospitalización mucho estrés, pero no tanto en las UCI y, obviamente, repito, no tanto en fallecidos. Así que incluso con el coronavirus prolongado, hay mucha gente que está yendo del hospital porque tiene cuadros o de febril o de dolor de cabeza que se mantienen durante mucho tiempo, por lo cual es una radiografía totalmente distinta. Pero te diría, por lo menos yo presumo, por la información y tratando de ver lo que pasa en Israel y Reino Unido, que van como un mes incluso adelantado, 2 meses a lo que pasa en Europa, que la situación debería llamarse a la calma en los próximos meses, y siendo por lo menos un poco precavido. Y te doy un dato que a mí me parece que es fundamental también para Argentina, esta mañana que yo te pasaba, el dato extraño de Rusia, que acaba de aprobar recién en el día de ayer los estudios para que se combine la vacuna de Sputnik con AstraZeneca. Sí, si vos no te acordás mal, bueno, esto, el año pasado se hablaba de que los exámenes empezaban en enero y febrero. Bueno, raramente el gobierno de Rusia tardó prácticamente 8 meses para autorizar los ensayos clínicos. Bueno, estamos escuchando a Juan Dillon, retomamos contacto en los próximos días, te mandamos todos un súper abrazo y cuídate de la lluvia y del otoño, que afectan el espíritu. Absolutamente. Un abrazo enorme para todos. Querido Juan, gracias por todo. Un abrazo grande. Un abrazo.